Bien, entonces vamos a continuar rápidamente con lo de la teoría dogmática. Lo primero que hay que saber sobre la teoría dogmática, que lo comentamos, bueno, pues es sobre los antecedentes históricos. Los principales antecedentes históricos, el primerito, bueno, pues lo tenemos en Roma, con los romanos, ¿de acuerdo? Ahí es donde estaban lo más fuerte de la cuestión impositiva, decíamos, hacían la guerra y conquistas, principalmente para recaudar impuestos. Lo hacían en especie, ¿de acuerdo? Era lo principal, en alimentos, en cosas de vestir, en objetos, era lo más común, ¿sí? Después de ahí, bueno, comentamos que el Roma, pues, se dedicaba a eso principalmente, ¿no? A esas conquistas para incrementar su recaudación. Hablamos de los recaudadores de impuestos, que ahora los recaudadores, pues, es la autoridad fiscal. ¿Sí? Los recaudadores los tenemos a nivel federal, estatal y municipal. Y tenemos oficinas que se encargan de obtener esos recursos. Y pues muchos quisiéramos o quieren trabajar a veces en esas dependencias, ¿no? Y en ese tiempo no, era lo más malo que hubiera ser un recaudador de impuestos. ¿Sale? Eran la gente más despreciable de la sociedad. Después de la caída de... pues algunos todavía no aceptan muy bien algunas autoridades, ¿no? De hecho, la gente es muy renuente a pagar impuestos, pero a diferencia en aquel tiempo, yo lo que percibo, a lo mejor no sé si estén de acuerdo, es que no quieren contribuir, pero más que nada por la corrupción, que es uno de los factores fundamentales por los cuales la sociedad no pretende o no quiere recaudar, pagar sus impuestos. Yo creo que la historia no ha cambiado mucho. O sea, realmente en la era del feudal o de los romanos, sí era muy agresiva la forma de recaudar y a veces hasta crímenes y demás. Y era para beneficio de pocos. Y el día de hoy, a nivel de impuestos que tenemos, lo que nos regresan en servicios, Así sigue es. la corrupción siendo lo que predomina, partidos políticos incluyéndonos en la corrupción. Así es, entonces, Somos un país que la economía la mueve en narcotráficos y lo acabas y se acaba la economía. en consecuencia, pues seguimos con esos problemas como los romanos, pero de otra naturaleza. Y los feudos, pues el señor feudal, quedamos que tenía todo el poder del pueblo. Si se fijan, algo muy trascendente de toda la historia y que marcó, yo creo que a toda la humanidad, fue la idea, a alguien se le ocurrió la propiedad privada, la figura de la propiedad privada. Antes no existía la propiedad privada, estábamos como nómadas, íbamos de un lugar a otro, obteníamos los recursos que hubiera en ese lugar y nos movíamos a otro territorio diferente, pero sí la propiedad privada fue lo que dio auge a muchas cuestiones, tanto fiscales como económicas. De hecho, la propiedad privada también es un punto de partida para lo que conocemos como los estados, como los países, por ejemplo, ¿no? Y con todas las barreras que quieren hacer, las fronteras. Entonces, la propiedad privada pues dio un cambio muy fuerte, muy radical a las figuras jurídicas. Los romanos no pretendían quedarse con los territorios o con las propiedades de las personas, solo querían impuestos. Pero ya el señor feudal, no, el señor feudal, su finalidad era las personas y las cosas y ser el propietario de todo eso. Entonces esa es la tendencia hasta lo que llegamos ahora, de que queremos también actualmente tener y tener y tener. O sea, es una cuestión psicológica tremenda de la propiedad. Sí, yo considero que inicia un poquito más fuerte en el feudalismo. ¿Va? Si bien es cierto, los romanos sí tenían regulado todo lo de la propiedad, yo considero que lo que marcó gravemente esta situación pues fue desde el feudalismo, ¿no? De hecho, los siervos, los que se encontraban en el feudo, normalmente ellos sí casi no tenían propiedad, ¿sí? Carecían de ella, y era ese señor el que poseía todo, e incluso poseía la vida de las personas. A ese grado, el señor feudal tenía ese poder, ¿no?
Igual exigía tributo, también podía exigir tributos en especie, con trabajos, con la vida de las personas. Tenía el poder absoluto, ahorita vamos a ver los diferentes tipos de Estado, pero sí tenía el señor feudal ese poder absoluto sobre todo, ¿sí? Sobre territorios, personas y cosas. ¿Qué ventajas otorgaba el señor feudal? Bueno, pues el señor feudal le daba la ventaja a las personas que estaban en el feudo de darle seguridad, y les comentaba que la seguridad pues ahora se denominan los derechos humanos. Ahora se les denominan así. Enseguida veremos algunos de esos derechos humanos. Después de él, pues surge el rey. El rey ya tenía excesivos gastos. El rey crea la nobleza. ¿Cómo inicia la creación de su nobleza? Pues todos los que le ayudaban a la guerra normalmente eran privilegiados porque él les otorgaba territorios, y esos territorios pues se les denominó de diferente manera, comarcas, condados, y esos territorios no solo le daba el terreno, si hubiera ahí algunas personas, también le concedía a ese ayudante de la guerra el poder sobre las personas y las cosas que ahí estuvieran. Sí, entonces sí era un poquito más agresivo el rey en cuanto a la guerra. ¿Sí? Más que el feudalismo, ¿no? El feudalismo pues era un poquito más como que una comunidad, por así decirlo, pero el rey ya no era una comunidad, ya era un poquito más agresivo en cuanto a sus conquistas y a su poder. Era muy ofensivo, reitero, hacia la guerra. Apoyaba, quienes lo apoyaban, les comentaba, les otorgaba territorios y siervos. Durante el reinado existían las clases sociales, nobleza, el clero, el pueblo, esas eran las clases sociales. El rey se caracterizaba mucho, el reinado se caracterizaba por los gastos excesivos, tanto del rey como de la corte, por eso se caracterizaba. Por su parte, bueno, pues estamos ahora en el Estado. ¿Qué consideran ustedes que sea el Estado? De hecho, la palabra pues, se entiende medio rara, ¿no? Estado como una situación, pero para nosotros, ¿qué sería el Estado? Por ahí lo comentamos la clase anterior, ¿qué sería el Estado? La composición de un pueblo, un poder, un territorio. Muy bien, recuerden por favor, es una persona jurídica, o sea, es un ente que se creó por ley. Su ley se le denomina Constitución. Es una persona jurídica, es de derecho público. ¿Por qué de derecho público? Porque tiene que ver los ciudadanos y el gobierno. Es un ente colectivo, o sea, somos varios los que lo componemos. ¿Cómo inició? Bueno, pues inicia con la Revolución Francesa y con la independencia de las 13 colonias de Inglaterra. Es la forma en la cual se termina con el reinado para iniciar lo que ahora conocemos como Estado soberano. ¿Qué significa soberano? Pues que no hay un poder por encima de él, a pesar de lo que dice el presidente de Venezuela, que hace rato lo estaba escuchando en su discurso. No sé si tuvieron la oportunidad de oírlo. Expresaba que estamos sujetos a la voluntad de Trump, dice él. De hecho le dice Trump, están ustedes sujetos a la voluntad de Trump. Eso no es factible, ¿verdad? Sino simplemente trata nuestro gobierno de llevar a mejor término las relaciones internacionales. Entonces eso implica, de todos modos implica que somos soberanos, es decir, que Trump no tiene ningún control sobre nosotros, ni nosotros sobre ellos, ¿verdad? Aunque algunos pudieran apreciar otra cosa totalmente diferente, ¿no? ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, el Estado, repito, está sujeto al orden jurídico.
el Estado no es arbitrario, como era el reinado, el feudalismo y Roma. El gobierno está sujeto a un orden jurídico. Si el gobierno irrumpe ese orden jurídico, entonces habría consecuencias. Y ustedes lo van a ver más adelante, ante una violación al orden jurídico por parte del Estado, en este caso de las áreas fiscales del gobierno, nosotros los ciudadanos pues podemos interponer un medio de defensa. ¿Sí? Y ese medio de defensa logra el equilibrio entre el poder y nosotros como individuos. Ese medio de defensa pues anteriormente no existía, ¿no? Incluso en nuestro país era precario, porque solo considerábamos en México el derecho interno como parte del orden jurídico. Actualmente también el derecho internacional ya se considera como parte del orden jurídico, de tal manera que en materia fiscal tenemos los tratados internacionales, ya sea de colaboración con otros gobiernos o para evitar la doble tributación. Entonces quiere decir que no somos un Estado que actúa arbitrariamente, sino sujeto a un orden jurídico. ¿Sale? ¿Por qué derecho público? Ya les decía, porque bueno, pues tiene que ver con el gobierno y los ciudadanos. Interno, porque el orden jurídico normalmente rige en todo nuestro territorio. Entonces el Estado es ese ente de derecho público interno. El orden jurídico internacional, sobre todo en derechos humanos, sí aplica en nuestro país, ¿de acuerdo? ¿Sale? No hay ningún problema con los derechos humanos a nivel internacional, pero por ejemplo ya otro orden jurídico diferente, por ejemplo una legislación penal, civil, mercantil, pues ya no aplica tanto a nuestro país, ¿me explico? Porque somos soberanos, somos autónomos. Entonces solo aplicarían para la materia fiscal los tratados internacionales en que se celebre el Estado mexicano con autorización de la Cámara de Senadores. Sería el orden jurídico internacional que pudiera aplicar aquí en nuestro país, ¿de acuerdo? De ahí en más solo aplica el derecho interno. Es decir, pues nosotros en México no nos pueden cobrar un impuesto extranjero, ¿estamos? A eso se refiere este principio. Con poder soberano, repito, bueno, pues ¿qué implica el poder soberano? Pues que nadie está por encima del gobierno mexicano. El gobierno mexicano no puede ser interferido, atacado, vulnerado por otro gobierno extranjero. Esto implica que no se puede vulnerar la soberanía. ¿Qué quiere decir la soberanía? Repito, es que el gobierno tiene el poder absoluto en lo que es nuestro territorio y otro gobierno no puede tener poder de ninguna naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué es lo que hace México? Pues nada más le da una recomendación. ¿Sí? ¿Qué le dice al presidente de Venezuela? Pues no hagas eso, ¿no? Pero si a fin de cuentas el presidente de Venezuela lo quiere hacer, como Venezuela es soberano, pues lo va a realizar sin ningún problema. ¿Estamos? Entonces, el gobierno extranjero puede sugerir, puede pedir, que forma parte de las relaciones internacionales, del derecho internacional. Entonces, lo contrario al derecho interno sería el derecho internacional. ¿Hecho? En materia fiscal, pues un instrumento muy importante de derecho internacional que tenemos es el Tratado de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio, pues se trata de modificar. Tal parece que no se están poniendo de acuerdo y es muy probable, lo dijo Donald Trump en la semana, que puede ser muy seguro que se va a dejar sin efectos. Eso pues ya tendría en un futuro sus consecuencias económicas, políticas, etcétera, ¿no? Y pues Estados Unidos es un poder soberano y puede decidir deshacer todos sus tratados internacionales sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo se constituye el Estado? Bueno, pues el Estado tiene un territorio, una población. Nosotros formamos parte de esa población, que somos las personas, ¿verdad? Que tenemos atributos, tenemos un nombre para efectos fiscales, ¿verdad? Tenemos un domicilio. ¿Al fisco le interesa el estado civil?
Sí, ¿Sí o no? sí, ¿Por qué sí? porque puedes tributar De hecho, incluso hay un libro que se llama, no recuerdo el autor, se llama El régimen fiscal de la sociedad conyugal. tú le Y, puedes, por ejemplo, yo le puedo dar a mi esposa, donarle parte del sueldo o retirarlo de alguna cierta manera fiscal para que ella alcance y poder pagar una casa o ciertas costumbres. así Y entre los dos tributan. Entonces, una de las partes fundamentales de lo que es lo fiscal también le interesa el estado civil de las personas. Puede tener efectos fiscales, ¿de acuerdo? El patrimonio, pues es lógico que sí, todo lo que tienes, pues va a tener un impacto tributario, ¿verdad? Y ese impacto tributario pues, va a permear en tu situación fiscal. ¿La nacionalidad importa para efectos fiscales? Bien. Así es, ¿verdad? Se supone que tanto los mexicanos como los extranjeros pagamos impuestos en México. Siempre y cuando es extranjero, pues tenga su domicilio, su fuente de ingresos aquí en el país, ¿verdad? ¿De acuerdo? La capacidad, ¿qué es la capacidad? Es la aptitud de las personas para ser sujetos de derechos y obligaciones. Entonces, en materia fiscal, ¿creen que le interesa que si una persona es sujeta o no es sujeta de derechos y obligaciones? Pudiera ser una persona sin capacidad, por ejemplo, una persona que esté conectada a un respirador artificial en un hospital con muerte cerebral, pudiera ser sujeto fiscal. Sí, ¿Por qué sí? depende del caso, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás dado de alta y falleces, si nadie te suspende y no hay un litigio, un testamento, un documento que te deje una albacea, o alguien que pueda, es bien difícil dar de baja, algo absurdo para pensar, pero cierto, en la realidad. Entonces, el hecho de que estés inclusive ya en función, no te deja sigues tributando, no estás en suspensión. Claro. Igual alguien que a lo mejor igual coma, mientras no llegue un decreto judicial donde te permita por medio de ese suspender su actividad, él sigue tributando. Sí, es muy paradójico el sistema fiscal. En una ocasión me llamaron para una asesoría, era una persona que estaba en fase terminal de cáncer, entonces tenía que expedir comprobantes fiscales de los anteriores que eran impresos. Pero recuerdan ustedes que los comprobantes impresos anteriormente si se acababan o si se suspendía el registro, había que ir al SAT nuevamente a reactivarlos para volverlos a imprimir, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, pues ella ya no podía hacer ningún trámite porque no se podía levantar de la cama. Y un cliente le debía más de 100,000 pesos. Y no podía ir al SAT a hacer el trámite para reactivar toda su situación fiscal que se vence en determinado tiempo. Entonces no podía hacerlo y ella le urgía cobrar porque pues, ya una vez que falleciera pues era muy difícil que pudiera cobrar ese adeudo. Entonces, pues ¿cómo hacerle? Pues tenía que designar un representante para que el representante pudiera hacer el trámite fiscal. ¿De acuerdo? Así es. Pero en el Inter, fíjense, ese sistema fiscal le afectó porque en el Inter falleció, no alcanzó a hacer el trámite y no pudo expedir los comprobantes que le faltaban para que le pagaran las cantidades que le adeudaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al fisco, la verdad, no le interesa la capacidad. Desafortunadamente en nuestro país no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? Pues lo único que le interesa es si estás dado de alta o no y si pagas tus contribuciones o no. No le importa la capacidad que hoy en día a los menores de 18 años, de 16 o 15 les da un RFC para poderlos incorporar a ciertas actividades donde pueden ya ingresar. Sí. Y todavía no tienen una capacidad jurídica legal. Sí, así es. Entonces al fisco la capacidad no le interesa. ¿Qué le interesa? Tus ingresos, nada más. Sí, es lo único que realmente le preocupa
y sin embargo eso va en contra del orden jurídico, porque el orden jurídico dice que solo va a ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad?, la persona que tenga la capacidad. Pero tan fácil, ¿no? Cuando un niño va a comprar a la tienda, el niño paga impuestos, ¿sí o no? Sí. Aunque le hayan dado el dinero, pero el que lo está pagando es él. ¿Sí? Entonces eso es lo paradójico en nuestro estado, ¿no? Realmente el fisco no nos tiene identificados por capacidades de actuar, sino nos tiene registrado por capacidad económica, que es algo totalmente diferente, ¿no? Y aún así está mal, porque a veces hay personas que no tienen capacidad económica y de todos modos los afecta, ¿no? No mide el nivel económico. Sí. Sí, hay personas que me dicen, es que me puso una multa, yo no tengo para pagar esa multa. ¿Sí? Y tampoco puedo contratar un abogado, ¿verdad? Y la multa es de 20,000, no la puedo pagar. Y sin embargo al fisco no le interesa esa capacidad económica, ¿de acuerdo? O lo que han hecho ahora con los depósitos del extranjero, que a la gente que les gustaban a sus hijos del otro lado para la casa o algo, ahora les llega el requerimiento que les piden. Así es. Solo impuesto por los depósitos bancarios. Así es, a la autoridad anda monitoreando las cuentas bancarias de todas las personas de manera aleatoria, pues a quien le toque, y igual si detecta algún depósito y es una persona que no está dada de alta, le va a llegar su requerimiento, ¿verdad?, de impuestos. ¿Sí? Entonces, y como decía, igual en cualquier movimiento bancario, el Servicio de Administración Tributaria tiene la facultad de solicitar informes a las instituciones bancarias. La institución bancaria El cambio del cheque, ¿no? Cualquier informe, ¿eh? Porque el cambio del cheque, por ejemplo, ya YouTube dice, si a mí me dan un cheque a su nombre de ella va y lo cambia, que a lo mejor es para la nómina de su trabajo o algo. Sí, no, el simple cambio no, pero sí el depósito. Pero si tú lo depositas en tu cuenta, ahí sí. Así es. Sí, el cambio no, yo puedo cambiar un cheque, no hay problema, pero el momento en que entre a una cuenta, pues ya se configura para ti un ingreso. Lo que sí debes de cuidar ahora son tus depósitos en tu tarjeta de crédito. Porque ahora ya están vendiendo para que deposites por medio del pago de tu tarjeta que hagas, va a determinar tu ingreso, que coincida con lo que tienes en salario. Así es. Sí, porque las cuentas de banco son cuentas fiscales, así se les denomina, y esas cuentas fiscales son sujetas a auditorías por parte de la autoridad. ¿Son más monitoreadas? Digo, no es seguro que te toque, eso es aleatorio, repito, o sea, es, no sé, como sacarte un tipo de lotería fiscal, ¿no? O sea, puede ser que te toque o no. Hay muchas personas que manejan grandes cantidades de depósitos y de ingresos y no los detectan, y hay otros que tienen poquito y los detectan, o sea, no es por monto, sino por suerte que te toque, ¿no? Entonces, ¿quién es el fisco? Bueno, pues es el gobierno. ¿El gobierno de qué se encarga? Bueno, pues se encarga de imponernos leyes o legislación, de vigilar su observancia y si no, sancionarnos. ¿De acuerdo? De lo que estamos comentando, se fijan, eso es. El gobierno no hace otra cosa más que imponer su orden jurídico. Ellos ya tienen un orden jurídico que los constituye, entonces a su vez a nosotros nos imponen un orden jurídico fiscal y vigilan que de alguna manera estemos cumpliendo con ese orden jurídico, y si no, viene una sanción. Y la sanción es un crédito fiscal, una multa, un embargo. ¿Sale? Entonces siempre está cuidando. Teóricamente el gobierno pretende el bien común. O sea, teóricamente se supone que todos estemos bien. Habría que reflexionar sobre si realmente sea ese bien común el que está persiguiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Pero esa sería su finalidad primordial, el bien común. Es una persona moral, ya la comentamos, porque se compone de varios individuos, no es un solo sujeto, a diferencia del rey, que era un solo individuo.
¿sí? Aquí el gobierno pues ya se compone de varias personas. De hecho, el gobierno se divide en tres, en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Estamos? Nosotros recuerden que formamos parte del gobierno. ¿En dónde está regulada su existencia? Está en el artículo 25 del Código Civil Federal. Ahí nos dice que el gobierno pues, es una persona moral. También son personas morales y forman parte del fisco los estados y los municipios. Ellos también son parte son personas morales y son parte del gobierno. De tal manera que lo vamos a ver más adelante que tributamos en los tres órdenes de gobierno. Tributamos al federal, estatal y municipal. Y por ejemplo, las personas que exportan mercancías a otros países pagan impuestos de esos otros países. O sea que tenemos varios tipos estamos sujetos a varios órdenes jurídicos. ¿Sí? ¿Qué tipos de Estado existen en nuestro país? Bueno, pues en nuestro país en nuestro mundo existen diferentes tipos de estados. Hay un estado absolutista. ¿Creen que México sea absolutista? ¿Qué implica el ser absolutista? Implica que el poder absoluto es del presidente. Tiene potestad sobre las personas y no hay derechos, hay ausencia de derechos. Las personas no tienen derechos. ¿Creen que México sea un país de este tipo? En la práctica, sí. Desafortunadamente en ocasiones sí. En ocasiones se hace lo que dice el presidente, emite sus decretos. Nos ha tocado que algunas autoridades secuestran a las personas, ¿sí? Y nos ha tocado ver en los noticiarios que no les respetan sus derechos. Las secuestran, las desaparecen o no les respetan sus derechos. Desafortunadamente en nuestro país hay cierto grado de absolutismo. ¿Estamos? Se sigue haciendo en muchos casos en materia fiscal lo que dice el presidente. Si se fijan, publica sus circulares, su miscelánea fiscal, y en la miscelánea fiscal establecen cuestiones absolutistas, nos imponen algo, nos obligan a absolutamente algo. A veces consideramos que eso es absurdo, ilógico o innecesario, ¿sí o no? O a veces nos lo manejan como un DN3, ¿no? Uh-huh. O sea, un riesgo de un Estado quitar fondos destinados a otra área donde estaban ya enfilados, los quiten para poder tapar hoyos que no han hecho las cosas. Así es. Entonces el Estado mexicano, desafortunadamente, sí llega a tener rasgos absolutistas, similares a lo que se manejaba con los feudos o en los reinados. ¿Sale? Digo, no somos tan extremos como países como Corea del Norte o como Venezuela, ¿verdad? Pero sí tenemos algunas veces rasgos de esa naturaleza. Hay otro tipo de Estado que es el Estado gendarme. El Estado gendarme regula ciertas actividades. ¿Perdón, Estado qué? Gendarme o policía también se le denomina. Regula ciertas actividades. Garantiza que se cumpla la ley. Muchas veces vigila desde lejos lo que hacemos sin intervenir, o sea, como que es un poquito vigilante, ¿no? Como un policía, ustedes lo ven pasar y no se acerca a ustedes, ¿verdad? Sin embargo, sí está pendiente de que ustedes no cometan alguna irregularidad, de que ustedes no realicen un acto contrario a la ley. ¿De acuerdo? Si lo haces, pues entonces actúa y te obliga a que cumplas con la ley de manera forzosa. Si no, pues nada más permanece vigilante, ¿no? Entonces, ¿México es de esta naturaleza? ¿Sí? México, por ejemplo, permite la libre competencia económica y les dice a las empresas,
Ustedes desarróllense, crezcan, instálense donde quieran, yo nada más las vigilo que no incumplan normas ecológicas, normas de seguridad, ¿cómo se llama? Protección civil, etcétera. ¿Sí? Entonces México sí tiene ese rasgo no es el único que tiene, pero sí tiene ese rasgo en ciertas actividades económicas. Por ejemplo, a las escuelas privadas les dice, pues yo nada más las vigilo, les doy su permiso y las vigilo que cumplan con las normas. ¿Sí? Si hay algún problema intervengo, si no, pues los dejo que hagan lo que quieran. ¿Sí? Es similar eso al Estado gendarme. Otra forma de Estado, pues es el Estado promotor. La interrogante, como las demás, México es un Estado promotor. ¿Qué sería el promotor? Motiva las actividades, impulsa, otorga estímulos. México sería promotor. Actualmente tenemos estímulos fiscales. ¿Para quién? Para las empresas transportistas, para las empresas del sector primario, para la cinematografía, para las empresas que dediquen parte de su dinero a lo que es la investigación. El Estado les otorga estímulos fiscales, entonces es un promotor, alienta ciertos actos o actividades que son prioritarios para la economía nacional. ¿De acuerdo? Entonces sí estamos en un Estado que promueve de alguna manera, ¿sí?, el desarrollo o impulso de ciertas áreas. Hay otro tipo de Estado que es el benefactor. El benefactor tiene algunas empresas de él, las explota y puede comercializar ciertos productos, reparte riqueza, crea algunas áreas económicas cautivas. El benefactor como que dice, yo me encargo de esto por ustedes. ¿México es de ese tipo? Sí. Así es, México tiene sus empresas, Pemex, CFE, comercializa sus propios productos, distribuye la riqueza, tiene mercados cautivos como la energía eléctrica, ¿de acuerdo? Ya se supone que liberó la gasolina, que a fin de cuentas a muchas empresas no les interesó tanto eso de los hidrocarburos, ¿verdad? Sí se acuerdan que el presidente lo anunciaba que era muy importante reforma y que iba a incrementar, y nadie le interesó la explotación petrolera, ¿verdad? Los únicos interesados pues fueron las gasolineras nada más, pero México quería que se dedicaran a la exploración y extracción del petróleo, y las empresas pues no les interesó esa parte. ¿De acuerdo? Entonces pues tiene que tener ese mercado cautivo. México todavía es cautivo en materia de exploración y extracción de petróleo. ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta lo que llevamos, díganme cuál es la finalidad entonces del Estado mexicano. ¿Cuál es qué? La finalidad del Estado mexicano. En conclusión. Recaudar impuestos. Recaudar, dice su compañero. ¿Los demás? Lo que pasa es que en teoría pues, es el bien común. ¿Consideras que ese es el bien común? Es en teoría, porque es la institución. Ya si lo vemos como personas, ya es como individuos, ya es otra cosa, ¿no? Pero en sí, como Estado, como institución, la finalidad es el bien común. Ok, él considera que el bien común, Pues sí sería como la contribución. recaudar, ¿sí? La contribución para la mejora. Ah, tú dices, pero que hacer cosas para mejorar o obtener recursos. Obtener recursos para mejorar. Tú consideras que quiere recursos para mejorar. Sí, muy bien. La teoría, como dice su compañero, nos dice que es el bien común y la protección de los derechos de los contribuyentes.
Eso es lo que nos dice la teoría. ¿Estamos? Yo creo poquito de lo de ustedes, de lo que comentan, y también creo que la verdad, si no tuviéramos este estado, viviríamos en un caos. Imagínense que de repente no hubiera un ente soberano que nos protegiera. ¿Qué pasaría? Aquí no había justicia. Se harían justicia por su propia mano y sería un caos, ¿verdad? Si de por sí hay mucha violencia, imagínense sin que hubiera un Estado que se encargara y que tuviera ese poder absoluto soberano, pues sería muy complicado. Volveríamos a la antigüedad. No, es muy probable que otros estados que si estuvieran organizados nos atacaran y nos conquistaran. Sería muy factible, porque perderíamos nuestra soberanía, ¿sí? Entonces alguien más se encargaría de nosotros y nos acapararía dentro de su territorio como parte de una colonia, ¿no? Entonces realmente pues sí nos da cierta seguridad, cierta protección. ¿Cuáles son esos derechos humanos que nosotros tenemos en materia fiscal? Tenemos el derecho a la legalidad, que cada uno de estos principios, de estos derechos, los vamos a ver más adelante. Aquí nada más los vamos a comentar. Tenemos derecho a la igualdad, a la generalidad, proporcionalidad y equidad, y retroactividad de la ley, no confiscación, destino del gasto público y anualidad presupuestaria. Son algunos de los que vamos a ver durante el curso con mayor detenimiento. Ahorita nada más vamos a escuchar por lo menos su denominación y ya en clases subsecuentes pues vamos a comentar de cada uno de ellos. Yo creo que de algunos de estos, como nosotros como fiscalistas ya hemos escuchado, ¿verdad? O en otras materias nos han hablado de este tipo de derechos. Estos derechos que mencioné son los que normalmente el Estado violenta, y son los sobre los que nos defendemos normalmente ante las instancias judiciales, ¿sí? Ante las instancias procesales. El gobierno son seres humanos, cometen errores o a veces lo hacen directamente en contra de algún ciudadano, y tenemos esos derechos y esas instituciones que velan por la protección de los derechos de los contribuyentes, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes se vayan empapando de estos principios que son muy importantes y vamos a analizar, bueno, pues les dejo de actividad el análisis de investigación de cada uno de ellos. Aquí los pueden consultar en el video y ya pueden verlos con detenimiento, ¿sale? Son 8. Reitero, pues el Estado está sujeto al orden jurídico, sin embargo lo incumple en muchas ocasiones, hacen incumplimiento de ese orden jurídico. Vienen después las demandas de los contribuyentes, muchas se ganan, muchas se pierden, depende del asunto del abogado, de las circunstancias. ¿Y qué son las normas jurídicas? Pues hemos hablado mucho de eso. Normas, pues es una regla de conducta de observancia obligatoria que tenemos que acatar. Es decir, alguien nos dice cómo nos tenemos que comportar, eso es una norma. ¿Por qué jurídica? Bueno, pues porque entra dentro del ámbito del derecho, y el derecho es el que las establece. Hay otras normas, hay morales, hay religiosas, hay políticas, hay de todo tipo de normas. A nosotros nos interesan más esas normas jurídicas. ¿Qué características tienen esas normas jurídicas? Bueno, las normas jurídicas son para todos, sin excepción. Son generales, son abstractas. ¿Qué quiere decir? Son para todos los casos que se lleguen a presentar. Son impersonales. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se dirigen a una persona determinada. Y son permanentes. La permanencia tiene que ver con su vigencia. Es decir, una norma tributaria normalmente tiene 1 año de vigencia o menos, ¿verdad? Las misceláneas fiscales luego se van cambiando cada mes. Entonces, las normas jurídicas fiscales son para todos los casos, no se dirigen a una persona determinada, sino a todos, y son permanentes hasta que llegue otra y la sustituya.
¿En dónde encontramos materialmente una norma jurídica? ¿Dónde la podemos ver? Esa es siempre mi pregunta, ¿no? Entonces abrimos una ley y ahí va a estar la norma jurídica. ¿De acuerdo? ¿Y qué es una ley? Bueno, pues es un conjunto de normas. ¿De acuerdo? Y también la ley tiene sus propias características. Es bilateral, ¿qué quiere decir? Que impone obligaciones, pero también concede derechos o viceversa. Es exterior porque regula la conducta que tú desplegas al exterior, no regula tu conducta interna, lo que tú piensas, lo que tú sientes, no lo regula, sino ya lo que desplegas materialmente, ¿no? Es coercible, ¿por qué es coercible? Bueno, pues que te la van a aplicar aún en contra de tu voluntad, y si no la cumples, pues alguien se va a encargar de que lo hagas. ¿Sale? Eso es la heteronomía, alguien más va a implicar o está implicado en aplicarte esa norma aún en contra de tu voluntad. Normalmente es un organismo gubernamental, entonces forma parte del Estado y del gobierno, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Y de dónde surge la ley? Bueno, pues ya todos hemos visto en algunas materias de derecho que la ley surge de los tratados internacionales, de la jurisprudencia, de la costumbre, de la doctrina, de decretos, de principios generales del derecho, de algunas circulares como de la miscelánea. El derecho pues incluso surge de la historia, sí, surge de muchas partes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí termina la exposición, la introducción a la teoría dogmática.